Hemos trabajado en el módulo anterior y en otros por otros docentes que dan esta materia, algunas de las conductas en las que lo que centralmente está en juego es la intimidad de una u otra forma. En este en particular vamos a avanzar sobre otras conductas en las que lo que está en juego es el patrimonio. Y entonces hay una cosa que no podemos ignorar, y es que de a poco se ha ido dando el pasaje de lo que podríamos denominar una vieja economía analógica a una actual vigente economía digital. Cada vez más las operaciones de naturaleza patrimonial, el movimiento del dinero, es un movimiento en el que se hace prescindiendo de la moneda física, prescindiendo del billete, prescindiendo de la moneda. Y entonces lo que vamos viendo es cómo en este mundo de la economía digital se va privilegiando cada vez más la existencia de una sociedad sin efectivo. De hecho, vemos cómo se regulan las cosas de tal modo que directamente el querer hacer una operación en efectivo es realizar una conducta sospechosa de delito. Digamos, todas las regulaciones, por ejemplo, de las figuras del lavado, empiezan a exigir que por encima de determinados montos no se puedan hacer operaciones ni se documenten operaciones en efectivo. Es decir, te obligan a utilizar medios digitales. E incluso, más acá en el tiempo, nos encontramos con la aparición directamente de criptomonedas, en las que ya directamente ni siquiera hay una moneda que emite un banco central, que emite un Estado, que tiene un respaldo de naturaleza tradicional. Y estas criptomonedas, se viene denunciando también, parecen ser muy funcionales, muy aptas para la perpetración, además de otros delitos o el financiamiento de otros delitos, lo que forma parte de una fenomenología que se está estudiando. Entonces, en concreto, a medida que abandonamos el mundo de la economía digital y de la economía analógica y ingresamos en el mundo de la economía digital, lo cierto es que las conductas de delitos de naturaleza informática con repercusión patrimonial se han multiplicado. De hecho, por ejemplo, la estafa, habíamos mencionado, es algo que reclama el artículo 8º del Convenio de Budapest. Claro que cuando uno habla de estafa en un medio informático, se encuentra con que aquella noción histórica de los requisitos que tenía la estafa, esa relación de elementos vinculados causalmente, conforme a la que, para que existiera una estafa, uno decía, tiene que haber un ardid, ese ardid tiene que provocar un error, a partir de ese error debe darse una disposición patrimonial voluntaria, esa disposición patrimonial voluntaria provoca un perjuicio, de acuerdo al país, además, esto debía realizarse con ánimo de lucro, por ejemplo, esto en el artículo 248.1 del Código Penal Español, no así para nuestro clásico 172, pero esta idea, esta secuencia, ardid, error, disposición patrimonial voluntaria, perjuicio, es una secuencia que en muchas de las maniobras que se perpetran a partir de medios informáticos no está presente, y de hecho se hace una suerte de reelaboración conforme a la que de lo que se trata es de verificar que hay manipulación de datos, transferencia indebida de fondos y perjuicio patrimonial. Los delitos informáticos de repercusión patrimonial son muchos más que la tradicional estafa. De hecho, digamos, aunque las defraudaciones en general tienen una incidencia tal que autores como Fernando Miró Linares dicen que son una suerte de Moby Dick de la ciberdelincuencia, lo cierto es que
dentro de los delitos informáticos de repercusión patrimonial podremos mencionar también el espionaje industrial, la fabricación, introducción, posesión y facilitación de software para defraudar, el fraude en las telecomunicaciones, los daños informáticos, las afectaciones a la propiedad intelectual industrial, los delitos relativos al mercado y los consumidores, por ejemplo, todo lo vinculado a la publicidad engañosa, y los delitos contra el orden socioeconómico y financiero. Incluso si nosotros quisiéramos hacer foco exclusivamente en la noción de fraude, hablando de una suerte de ciberfraude, también la fenomenología sería muy diversa. Y habría que incluso distinguir aquellos casos en los que se trata de un fraude tradicional, en el que simplemente intervino circunstancialmente un medio tecnológico, de otros casos en los que realmente estamos hablando de un fraude distinto. Miro Linares menciona como ejemplos de ciberfraudes aquellos que, como verán en la imagen que tienen a la vista, hay fraudes con tarjetas de crédito, fraudes de cheques, estafas de inversión que resultan falsas o ocultan gastos no previstos y se liquidan con pérdidas inexplicadas, estafas piramidales por medio de Internet, estafas de lotería, ventas defraudatorias online, o sea, fraudes de subastas, e incluso variantes de ataques scam o ciberfraudes burdos. El ejemplo más claro es el de las tradicionalmente denominadas cartas nigerianas. Yo creo que no hay nadie que tenga un mail que no haya recibido en algún momento alguna carta nigeriana, en las distintas variantes. Desde aquella que indica que hay una operación urgente para alguien y que se está juntando plata y que se necesita que se colabore, hasta la que dice que ganaste una lotería en la que nunca interveniste y que tenés que adelantar fondos para percibir el premio, gastos administrativos, o que te sortearon un coche y que para que te lo manden tenés que depositar la plata del flete, etc. Todos hemos recibido alguna carta nigeriana. Y la verdad es que son un prototipo de fraude burdo. Cuando uno habla de la estafa en términos tradicionales, siempre dice que el ardid debe ser idóneo, es decir, el ardid debe ser de algún grado de sofisticación tal que alguien caiga en error. Y cuando un ardid es absolutamente burdo, se dice no puede inducir a error. Las cartas nigerianas, que no son algo nuevo, vinculados con el elemento tecnológico, por ejemplo, ofrecen una discusión cual sería si sigue vigente aquella idea de exigencia de idoneidad. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, digamos, ese fraude torpe en un caso individual, por capacidad, como se dice, de fuerza bruta, por capacidad de llegada, porque puedo mandar miles y miles y miles prácticamente en un solo clic, está probado estadísticamente que va a haber un porcentaje, por mínimo que sea, que va a responder, que va a caer. O sea, aquello que no sería idóneo en un cara a cara, por fuerza bruta, se sabe positivamente que lo es en un porcentaje suficiente como para que sigamos recibiendo cada tanto una carta nigeriana y sigamos pensando que ¿quién cae en esto? Nadie, y sin embargo alguien cae. Entonces, bueno, el medio tecnológico nos trae también este tipo de cosas para pensar. Otra de las cosas que la fenomenología nos ofrece es que estamos hablando de modelos de fraude en los que el fenómeno que se patentiza es el de la deslocalización y segmentación espacio-temporal de la maniobra. Ese ardid, que en realidad es una manipulación de datos que va a terminar generando una transferencia indebida de fondos, plasma, sin una localización centralizada, es decir, está deslocalizado y con una segmentación en el tiempo y en el espacio que hace más difícil aprenderlo.
Y de allí que parece que tiene razón Miró Llinares cuando habla de las defraudaciones Moby Dick. ¿Por qué? Porque en realidad se da una secuencia de pasos que incluso cada uno de esos pasos autónomamente tiene potencial típico. Es decir, podría ser ese solo paso ya solo la concreción de un delito. Para cometer este tipo de defraudaciones, por ejemplo, un aspecto central es conseguir los datos. Hay que obtener datos ya sea mediante spyware, malware, farming, phishing, es decir, mediante alguna maniobra, yo logro obtener los datos. La sola obtención ilegítima de datos ya tiene impacto para autonomía típica. Ahí solo ya habría un delito. Pero esto avanza y entonces los datos que se obtuvieron en forma ilegítima son usados por alguien que simula ser quien no es. Es decir, hay un caso de spoofing en el medio. Y finalmente se puede producir el resultado que es el perjuicio patrimonial. O se pueden producir otro tipo de resultados. Es decir, esa matriz común de obtener en forma ilegítimamente datos y hacerse pasar por otro, tanto puede ser parte de una defraudación, como pueden ser pasos necesarios para cometer otro tipo de delitos de los que mencionamos. Por ejemplo, extorsionar, por ejemplo, coaccionar, por ejemplo, acosar, por ejemplo, afectar la libertad sexual. Es decir, aquí hay una estructura en la que la complejidad de la situación permite que esto sea tanto un caso de defraudación como sea la base para otro tipo de fenomenologías que no tienen que ver con los delitos contra la propiedad. Estas maniobras complejas se han hecho cada vez más frecuentes y de hecho ya tenemos varios casos en Argentina, incluso algunos con fallos de Cámara Federal de Casación Penal, pero con muchas más historias afuera, por ejemplo, en España, en las que los supuestos que denominamos habitualmente de fraudes por phishing se han generalizado. Y son de estos que permiten claramente ver el fenómeno de deslocalización y segmentación espaciotemporal. Porque, ¿qué es lo que pasa? En términos generales, en algún lugar, hay países donde esto sucede con más frecuencia que otros, en algún lugar hay alguien que obtiene en forma ilegal datos, por ejemplo, de cuentas bancarias de alguna persona o de alguna empresa. Y entonces, haciéndose pasar por esa persona, obtiene una transferencia de dinero. En otro lugar, hay un tercero que no es el que obtuvo los datos, es el que se llama intermediador financiero o en la jerga habitual española se llama el mulero. La mula, ¿qué es lo que hace? Tiene una cuenta propia. Quien obtuvo los datos y se hace pasar por el titular de la cuenta, ¿transfiere a una cuenta de él? No, transfiere a una cuenta de mulero, transfiere a la cuenta del tercero. El tercero entonces recibe el dinero. ¿Qué es lo que hace ese tercero? Saca el dinero de la cuenta, lo hace efectivo y lo transfiere a su vez a través de un sistema de transferencia de efectivo, por ejemplo, MoneyGram o Western Union. ¿A dónde? A otro tercero que le es indicado por el primero. Entonces, desde que se obtiene los datos hasta que se llega al perjuicio patrimonial y disposición por otro, hay una serie de pasos en el medio que complejizan el seguimiento y que a veces son realizados incluso entre distintos países. La práctica forense lo que nos ha ofrecido es que en la mayoría de los casos siempre se termina haciendo foco en la parte más débil de esta secuencia, que es el mulero. Es el que recibe el dinero, lo saca y lo transfiere. Y muchas veces quien obtuvo los datos y quien se queda con el dinero quedan fuera del foco del caso judicial. Este problema del intermediador financiero, este problema del mulero, es un problema sumamente
complejo y cómo lo tratamos jurídicamente ha encontrado respuestas muy diversas. Desde aquellos que piensan que es un coautor de estafa, por ejemplo, de un caso de lavado, quienes piensan que es un encubridor, quienes piensan que es un autor de un lavado imprudente donde existe el lavado imprudente, como por ejemplo en España, no así en Argentina, o como que forma parte de una asociación ilícita. La fenomenología que puede ofrecerse de esto es amplia, son muchísimos los casos, hay muchísimas variantes, pero en términos generales, de las distintas respuestas que judicialmente se ha dado, una de las que ofrece mayor interés de discusión dogmática es la relativa a qué pasa cuando este mulero lo que dice es que justamente él ignoraba que el dinero que recibía tenía un origen ilícito y por supuesto que tampoco sabía que aquel a quien se le transfería era alguien a quien no debía hacerse la transferencia. ¿Qué es lo que se ha dicho al respecto? Una de las cosas que ha generado mayor discusión es aquel criterio que en algún caso ha seguido el Tribunal Supremo Español, diciendo que se responsabiliza a este intermediador financiero porque no se necesita saber todo y que se lo puede responsabilizar simplemente porque ignoró deliberadamente. Esta idea de la ignorancia deliberada ha sido una suerte de puente de entrada de una doctrina típica del derecho anglosajón, la willful blindness, que se ha querido traducir como una suerte de dolo eventual. El problema en términos dogmáticos tradicionales es si en realidad esta ignorancia deliberada, es decir, el individuo está en condiciones de conocer supuestamente, pero opta por no hacerlo para no tener responsabilidad. Si esta ignorancia deliberada puede suplantar el elemento cognitivo del dolo, o si esto es un supuesto, en realidad, de una ceguera producto de imprudencia. Hay al menos un conocimiento potencial del aspecto objetivo de la conducta, pero se ignora conscientemente las circunstancias y se rechazan las precauciones que podrían confirmar su lesividad ejecutando todos los nudos de la acción. La idea básica es que hay una suerte de equivalencia entre ceguera y conocimiento. Y esto el Tribunal Supremo Español, como otros tribunales, lo han utilizado no solo para estos tipos de defraudaciones, sino también para el tráfico de estupefacientes, para el blanqueo, para casos de corrupción, para casos de criminalidad de empresa y para casos de receptación aduanera, entre otros. Incluso el artículo 28 del Estatuto de Roma dice expresamente que hay responsabilidad del superior por el hecho del dependiente o subordinado cuando conoció o deliberadamente hubiera hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos. Simplificando en pocas palabras esta cuestión jurídica ardua, Fabián Valcarce decía que el problema es que el desconocimiento valorativamente se busca equiparar al conocimiento positivo. No saber sería igual a saber. E incluso en este contexto pareciera merecer el mismo reproche. Ahora, la pregunta es, ¿no querer saber es saber? ¿Hay un deber de conocer? Si se viola ese deber de conocer, ¿quiere decir que entonces se conoce? La ignorancia deliberada es un supuesto de dolo eventual. Valcarce dice, ¿qué sería? ¿Una suerte de actio liberae in causa? Aquí sería una actio liberae in sua causa, es decir, imputo el conocimiento al momento en que potencialmente tuvo capacidad de conocer, pero decidió no conocer. Como ven, el tema de la estafa ofrece muy variadas aristas. Este tema de discusión es un tema central y quedará naturalmente profundizarlo a partir de ejercicios concretos que oportunamente se sugerirán.